caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. En Cristo Jesús, bendice esta lección, Señor, esta clase. Amén. Amén, hermanos, muy buenas tardes todos. Decía que es un intento de mapa, porque pues ahorita que lo veo, ya no parece mapa, pero digamos que es un bosquejo. Esa va a ser mi excusa. Nosotros sabemos que con las batallas que libró Josué, guiado por el Señor, porque era el Señor quien peleaba por ellos, se logró ocupar territorios. Incluso si queremos retroceder un poquito más, con Moisés fue posible que se tomara posesión de estos territorios que pertenecían a los amorreos. Si ustedes recuerdan, aquí estaban dos grandes reyes de los amorreos. A ver si alguien se acuerda de los nombres. Por aquí abajo estaba el rey Sehón de Hesbón. Un poquito más arriba estaba el rey Og, rey de Basán. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Esto fue cuando Moisés iba dirigiéndose en esta parte y salieron a combatir secuencialmente, ¿no? Primero Sehón, después salió Og, que incluso lo mencionamos que era un gigante, ¿verdad? Y los derrotaron, y esto fue motivo para que 2 tribus y media, es decir, Rubén, Gad y Manasés Oriental, hicieran un negociado con Moisés. Dios lo permitió, dijimos, ¿verdad? Y de esta forma, estas 2 tribus y media se quedaron al lado oriental del río Jordán. Ese es el río Jordán que conecta al mar de Galilea o mar de Cineret con el mar Muerto o mar Salado, que decimos. Esto es el oriente y para acá es el occidente. Entonces, esto no fue el plan original de Dios, estos territorios, por si acaso. Pero Dios lo permitió, de todas maneras. Y se quedaron ahí 2 tribus y media. Luego, le sucedió a Moisés, Josué, quien con la ayuda de Dios logró grandes victorias. Si recuerdan, cuando conquistó la primera ciudad fue Jericó, después Ai y otras ciudades, ¿no? Hizo una incursión central, una incursión hacia el sur y una incursión hacia el norte. Pero desde luego estas batallas fueron relativamente localizadas. Llegado el momento, se hizo la repartición de la tierra. La repartición de la tierra fue eso, repartición. De ninguna manera significó posesión. La posesión era responsabilidad de cada una de las tribus, ¿verdad? Después de que se les asignase los territorios, y de eso se trata este bosquejo. No me atrevo a llamarle mapa, es un bosquejo. De eso se trata. Estos fueron los territorios asignados. Esta gran parte le fue asignada a Judá. En medio de Judá quedó Simeón, si recordamos. Luego tenemos a Dan por este lado. Y encima de Judá tenemos a Benjamín, Efraín y Manasés occidental, la otra media tribu. Porque recuerden, Manasés oriental está por acá, la media tribu de Manasés. Y luego sigue Isaacar, Zabulón, Neftalí y hasta la costa occidental, Aser. Toda esta tierra llegó a conocer, o se conocía como Fenicia, ¿no? Incluía ciudades importantes, grandes, como Tiro, Sidón y todo esto. Es lo que actualmente se conoce como el Líbano, en buena parte. No todo, pero en buena parte es lo que actualmente es el Líbano. Así que todo eso le fue asignado a Aser. Y Aser, como otras tribus, no cumplieron en tomar posesión de todo el territorio asignado. Lo hicieron parcialmente. Y algunos no hicieron nada. Por ejemplo, aquí vemos que a Judá le fue asignado toda esta área
Y si ustedes recordarán, por aquí está una franja que pertenecía a 5 príncipes filisteos, lo que conocemos como los reinos filisteos o la tierra de los filisteos. Y no toda esa parte, pero buena parte es lo que actualmente conocemos como Gaza, es lo que quedó. Los filisteos tenían a 5 príncipes y habían 5 ciudades grandes. No sé si ustedes recuerdan de lo que hemos estudiado también en la historia, que lo vamos a repetir más después. Príncipes como Ascalón, Ecrón, Asdod, ¿no? De Gaza también. Y Gaza hasta ahora existe el nombre. Y con una área pequeñita que continúa en disputa actualmente con el pueblo moderno, por decir así, de Israel, lo que nosotros en términos proféticos creemos que es el pueblo hebreo que ha vuelto a su territorio tal como estaba profetizado. Algunos disputan esto, dicen no, la Biblia no enseña tal cosa, así que es una invención, dicen por ahí, de ciertos predicadores, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es bien clara, que el pueblo iba a retornar. Y hay profecías para el futuro, incluso para el momento que va a reinar el Señor Jesús en el milenio. Muy bien, entonces he puesto algunas ciudades por aquí también para ubicarnos. La ciudad de Hebrón, hay una ciudad que he puesto aquí, se llama Azor, que es la capital, o era la capital, de el reino de los sirios. Los cananeos tenían su sede aquí. Luego tenemos el monte Tabor, otro sitio de referencia que casi coincide en esta intersección entre Neftalí, Zabulón e Issacar. Muy bien, esto porque luego vamos a ver esos lugares. Esa es la razón por la que he tratado de hacer este bosquejo, por llamarlo de alguna manera, con el perdón de ustedes. Muy bien, ahora sí vamos a entrar de lleno a la lección. Dice, el fracaso de Israel en su misión de purgar la tierra prometida les lleva a apostasía. Era de esperar, ¿verdad? Si esos pueblos no eran erradicados y eran dejados, aunque fuesen tributarios, aunque fuesen subyugados, iban a estar allí, iban a ser motivo de que contaminaran con prácticas idolátricas al pueblo hebreo, a las diferentes tribus. Y eso es lo que pasó justamente. Bien. Leemos en Jueces 1, del 1 al 7, dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Es decir, las tribus están ahora entrando a tomar posesión de los territorios que les han sido asignados recién. Y ellos están preguntando, consultando a Dios, ¿quién subirá de nosotros? ¿Quién de las tribus? ¿No? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Mírense qué tremendo, ¿no? Dios ya había garantizado la victoria. Pero lo que Dios promete requiere que a veces nosotros actuemos para hacerlo, algo concreto. Y dice, y Judá dijo a Simeón su hermano. Recuerden, todo esto es Judá y Simeón estaba en medio de Judá. Y le dice, estamos hablando de tribus, le dice a su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, al territorio que se me ha asignado, y peleemos contra el cananeo, y cuando llegue tu turno, yo iré también contigo. ¿Sí? Dice, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón estuvo de acuerdo y fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esto es interesante, porque este rey tenía la costumbre de que a los reyes a los que él sujetaba, o dominaba, o derrotaba, dice, les cortaba a él también
los dedos pulgares y los tenía en su mesa cuando hacía sus banquetes para que estuvieran ahí de mendigos alrededor de su mesa. Y miren lo que él dice aquí. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Muy bien. Ahora, Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Hemos leído anteriormente que la ciudad de Hebrón fue conquistada por Caleb, se dice, ¿no? Caleb conquistó la ciudad. Caleb era de Judá, ¿sí? Lo habíamos leído más antes. Pero ahora aquí hay un poquito más de detalles. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Es decir, que el Negev queda por acá. Así que fue una batalla bastante distribuida. Batallas distribuidas, quiero decir. Dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes, este era el nombre de la ciudad que tenía Hebrón, Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmait. Más antes habíamos leído justamente que Caleb, cuando le pide a Josué, oye, dame ese monte, ¿recuerdas que cuando estaba vivo Moisés, él me ofreció ese lugar? Y dice, yo tengo ahora 80 años, pero en ese tiempo yo tenía 40 y la fuerza que tenía entonces, la misma fuerza que tengo ahora. ¿Qué tal optimismo que tenía este hombre? Pero sin duda, todo eso venía de su fe, su confianza en Dios. Por eso él se sentía bien seguro. Y en efecto, hirieron a 3 descendientes de los gigantes. Uno de ellos se llamaba Sesai, el otro Aimán y el otro Talmai. Los derrotaron y los sacaron de ese lugar. Y luego continuamos, dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, es otra ciudad importante. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Así que era de la familia de Caleb, ¿no? Un sobrino de él prácticamente, el hijo de su hermano menor, y le dio su hija. Y ustedes deben haber leído que la hija en un momento dado le dice a su padre, ¿no? Le pide una suerte de dote, algo así, que le dé aguas, las de abajo y las de arriba. No le pidió las del lado, pero su padre le concedió. Continuamos. Aquí se hace mención de algo interesante. Recuerdan que Moisés tenía un suegro que era conocido como Ceneo. No era el nombre, sino que era de un lugar, por eso le llamaban Ceneo. Okay. Dice, y los hijos del Ceneo, como quien dice de los hebreos, en este caso de los ceneos, este era un ceneo, el suegro de Moisés, sus hijos, dice, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, así que se acoplaron a la tribu de Judá, estos ceneos. Dice, al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Es importante tomar en cuenta, porque esto más después va a estar ligado a la historia de lo que una mujer hace en cuanto a la liberación del pueblo hebreo. Y dice, y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Sí, recuerdan que en clases anteriores he dicho que cada vez que vean algo de azul es porque hay un problema con la obediencia del pueblo a lo que Dios les había comandado. Dice, tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón, estamos hablando aquí de los filisteos, ¿no? Aquí parece que va bien la cosa. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados.
Bueno, y hasta ahí nomás lo deja. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, que ya los habíamos mencionado antes, a Sesai, a Imán y a Talmai. Dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hasta el tiempo en que se escribió este libro de los jueces. Bien, así que a veces en mapas encontramos que Jerusalén se encuentra dentro de Judá, otras veces parece que se encuentra dentro de territorio de Benjamín. Y es que esa ciudad estaba así, porque a veces cuando dominaba Judá, los jebuseos se iban para arriba, a Benjamín. Y cuando los de Benjamín predominaban, los jebuseos se venían para abajo, hacia Judá, pero siempre estaban ahí los jebuseos. Nunca desaparecieron, quedaron ahí. Era como un cáncer. Y ahí se quedaron hasta que, más después, cuando ya se establece el sistema de reinado, uno de los reyes, ya sabemos nosotros, es David. Será David quien se encargue de finalmente a tomar completamente la ciudad y volverla parte del territorio hebreo. Continuamos. También la casa de José subió contra Betel. Cuando escuchamos aquí el término la casa de José, recordemos, José como José no recibió ningún territorio asignado, fueron sus hijos. ¿Quiénes fueron sus hijos? Manasés y Efraín. Entonces, cuando dice la casa de José, se está refiriendo o a Efraín o a ambos. Algunas veces se refiere solamente a Efraín cuando dice la casa de José, pero otras veces se refiere a ambos. Y hace sentido porque ambos fueron sus hijos y ambos están en representación de José, su padre. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia, es decir, te vamos a perdonar la vida. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual le puso por nombre Luz, como para conmemorar la ciudad que se había perdido, que la habían tomado los hebreos. Dice, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy, hasta el tiempo en que se escribió el libro de Jueces. Ahora bien, siguen las conquistas de toma de posesión, a eso le llama, aquí se menciona como extensión de las conquistas. Seguimos con Manasés y Efraín, la casa de José, en el capítulo 1 del 27 al 29. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Bileam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué dice? ¿Lo arrojó? No, dice. Lo hizo tributario, mas no lo arrojó. Tremenda desobediencia. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Otras tribus se menciona aquí, del 30 al 36. En general aquí se habla de las demás tribus. Leemos, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Zabulón, aquí está. ¿Ok? Dice, tampoco él arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Dios no los mandó a ser tributarios a los pueblos, Dios los mandó a erradicarlos. Tampoco Aser, ahora sí viene la cosa con Aser, que hasta tiene consecuencias actuales, ¿verdad? Con el Líbano. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axib, a Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí. ¿Por dónde está Neftalí? Por acá. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en
Semes, ni a los que habitaban en Bet Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Más le fueron tributarios los moradores de Bet Semes y los moradores de Bet Anat. Estos cananeos se volvieron tributarios. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan. Por acá está Dan. Los acosaron, dice, hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos, los dejaron arriba. Y le decían, y no se bajen, porque les va a ir mal. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. Es decir, no Dan, sino Efraín y Manasés. Cuando se hicieron fuertes, los hicieron tributarios. Pero esa no fue la tarea que Dios les dio, ¿verdad? Dios los envió a arrojarlos, sacarlos de la tierra completamente y destruir todos sus templos, sus prácticas idolátricas, etc. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Luego encontramos un pasaje en el capítulo 2 que habla sobre el ángel de Jehová. A propósito, en algún momento vamos a tener una especie de, como un paréntesis, un poquito de enseñanza acerca de este personaje en el Antiguo Testamento que se conoce como el ángel de Jehová y que es muy importante que tengamos en claro quién es este personaje. Algunos dicen, bueno, era un ángel de Dios, un ángel especial, pero un ángel al fin y al cabo. Hay otros que dicen, no, es alguien muy especial. Bueno, en su momento hablaremos sobre eso. Este personaje dice así, el ángel de Jehová, sobre este personaje se dice, subió de Gilgal a Boquim y dijo, miren lo que dice el ángel de Jehová, yo os saqué. Interesante, ¿no? El ángel de Jehová dice, miren, escuchen, Jehová dice que él lo sacó. No, este ángel dice, yo lo saqué. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Les está reclamando. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Pues al continuar leyendo, no solo este libro, sino los diferentes libros de historia, nos damos cuenta que eso fue justamente lo que ocurrió con el pueblo, con todas las tribus. Luego se relata la muerte de Josué. Se dice que el pueblo estuvo obediente a Dios mientras Josué vivía, mientras esa generación vivía, la generación que vio todo el poder de Dios, ¿no? Porque Josué sin duda estaba bien convencido de que todas las victorias no era porque pues, el pueblo lo hacía o porque el pueblo era muy fuerte. Bueno, el pueblo no servía para nada para pelear. Eran unos cobardes. Bueno, quizás nosotros seríamos más cobardes que ellos, no lo sé. Pero no eran gran cosa en términos militares. Era Dios quien peleaba por ellos. Él sabía, por supuesto, esto, Josué, y esa generación, los ancianos, eran conscientes de esto. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Antes que nada, ¿de qué tribu era Josué? Efraín, de Efraín. Caleb fue de Judá y Josué era de Efraín. Y es interesante porque Josué era una tribu bien fuerte. Efraín también es una tribu bien fuerte y lo vamos a ver después. Y fue el núcleo del futuro reino del norte. Cuando se dividió el reino y Judá quedó como núcleo del reino del sur. Es importante identificar a estas dos tribus como líderes
en términos militares y en muchos aspectos. Continuamos. Dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no habían gozado, que no habían disfrutado ver las maravillas de Dios, el poder sobrenatural de Dios, dice, ni la obra que él había hecho por Israel, etc. Entonces, pasamos ahora a los versículos del 11 al 23, donde se habla de la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Esto ya lo vimos, no voy a ahondar mucho. Recuerden, cada vez que el pueblo dejaba de servir a Dios, ¿no?, se volvía a dioses paganos, ¿sí? Eso se llama apostasía, a idolatría, llámenle como usted. Luego venía, que era, Dios permitía que cayeran en opresión de alguien, de algún reino, etcétera, de sus enemigos. Y por un tiempo, hasta que ellos clamaban y se arrepentían y le pedían a Dios, y Dios les enviaba un juez, un libertador. Y nos vamos a dar cuenta que no todos los libertadores eran necesariamente gente bien fuerte. Algunos eran timoratos, ya lo vamos a ver después, ¿no? Algunos hasta cobardes. Y vamos a ver uno que era bien cobarde. Otros que tenían fuerza sobrenatural, que les venía el espíritu y hacían cosas bien sobrenaturales, peleando. Pero no todos eran necesariamente típicos héroes, como diríamos. Continuamos, dice aquí. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió la ira contra Israel, el furor de Jehová. Los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que los despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Así que cuanto más nueva la generación, más corrupta era. Qué tremendo. Y dice Jehová, dijo, este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Por esto dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Había comentado en la lección anterior que Dios pudo hacerlo de manera sobrenatural, pero Dios, al ver la falta de fe de las tribus, permitió que quedaran estas ciudades allí. Es decir, Dios no hizo el trabajo extra, que lo pudo haber hecho de buena gana, pero Dios prefirió no hacerlo, porque el pueblo era rebelde, era apóstata, y Dios quería que aprendieran a depender de Él, no a depender de ellos mismos. Y entonces pasamos al capítulo 3, donde vemos esto del ciclo de la opresión y liberación, que lo habíamos comentado, y se menciona las ciudades que habían sido dejadas ahí deliberadamente, con el propósito de probar a la nación de Israel. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres de estos pueblos, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Cayeron en apostasía, en práctica idolátrica. Muy bien, entonces ese es todo el background de cómo es que funciona, cuál es la dinámica de este libro. La apostasía del pueblo lleva a la esclavitud, a la opresión. Luego Dios les levanta un libertador, y ese libertador trae paz
el pueblo vuelve a Jehová por un tiempo, muere el juez y se corrompe nuevamente la nación. Y se repite como un ciclo vicioso, ¿no? Como un círculo vicioso. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de personajes específicos, de los jueces. La palabra juez denota el juzgar, ¿no? El que gobierna, pero juzga. Y no era de toda la nación necesariamente. Un juez podía abarcar una tribu, un par de tribus, 3 tribus, 4 tribus, y él juzgaba. Dirimía en los asuntos de cualquier naturaleza y sin duda también aspectos espirituales, porque Dios estaba con el juez. Pudiera ser un personaje con habilidades de caudillo, con habilidades militares algunos, pero no todos necesariamente. Hay hasta una jueza profetisa aquí, la vamos a mencionar. Y bueno, seguimos. Empecemos con Otoniel. No sé si todos han recibido una... No es para una rifa, por si acaso. Es un boletito para ubicarnos aquí con lo que vamos a ir viendo. El primer juez, Otoniel de Judá, de la tribu de Judá, ¿no? Cuando los sirios oprimían al pueblo hebreo, aquí se menciona Mesopotamia, pero técnicamente hablando eran sirios, de esta región, de esta área. Muy bien, empezamos con Otoniel. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo, dice, y olvidaron a Jehová, ya sabemos, ¿no? Ese ciclo. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿No? Y Jehová levantó un libertador, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Qué interesante. El que tomó la ciudad de Debir, el que se casó con Axa, el sobrino de Caleb, a él lo levantó el Señor, como el primer juez que se menciona aquí. Qué interesante, ¿no? El líder de Judá. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Hay que les dio 40 años de paz. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Luego viene otro juez, Ahod, dice. Ahora sí viene el conflicto con los moabitas. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo, etcétera. Se repite el ciclo de apostasía. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Así que se trajo a un par de colegas, ¿no? A los amonitas y a los amalecitas. Y vino e hirió a Israel, dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, era de Benjamín, era zurdo, dice este tipo. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, como una daga, ¿no? De 1 codo de largo. La medición del codo, más o menos, imagínense la mano, de la mano al codo. Ahí que no era pequeño el puñal este. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, aunque él era zurdo. Bueno, quizás les resultaría más ventajoso hacer este movimiento, sacarlo del lado derecho. Y dice así, y entregó, lo enviaron los ancianos a llevarle un presente al rey Eglón en Moab. Y este sujeto era grueso, ¿no? Era gordo, quiere decir, era gordito. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y el rey dijo, ¿qué será esto? Calla, le dice. Y sacó a toda la gente de ahí. Y se quedaron los dos. Y se le acercó a Ahod, estando el rey sentado en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Cuando dijo, tengo palabra de Dios,
Esas no eran buenas noticias. Así que el rey se levantó, dice, él entonces se levantó de la silla, el rey. Dijo, no, esto no está bien. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y lo apuñaló, ¿no? Dice, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. ¡Wow! ¡Qué tremenda fuerza que tenía este tal Ahod!, ¿no? Y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el contenido, ¿no?, de los intestinos. El estiércol se menciona aquí. Continuamos. Del 26 al 30. No, estuvieron ahí esperando, ustedes ya deben haber leído, ¿no?, los asistentes del rey, como no salía, y al final de buen rato entraron, rompieron la puerta y lo encontraron a su rey muerto. Dice, entre tantos que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab. Y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Este fue el juez que les dio más años de paz. A 80 años les dio a las tribus. Continuamos. Hay otro juez que se menciona aquí. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, dice, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Este tal Samgar no se conoce de dónde era, algunos presumen que posiblemente era de Benjamín, la verdad que no sabemos. Se especula que puede haber sido de Benjamín. No conocemos más detalles tampoco respecto a este juez, es lo único que se dice. No se dice por cuánto tiempo estuvieron sufriendo las tribus, el pueblo hebreo, y cuánto tiempo tuvieron de paz, no se sabe. Ahora pasamos a 2 jueces. Estos sí vienen juntos. En el capítulo 4 se habla aquí de Débora la profetisa, pero también hay que reconocer a este otro personaje que se llama Barak, ¿no? Ambos Dios los usó para derrotar a Sísara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, nuevamente el ciclo, ¿verdad? Idolatría, se volvieron contra Dios, etc. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Azor, por acá está. El cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, por supuesto, siempre que estaban en problemas, volvían a Dios. Y se había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Miren, era una gobernante, esta mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Dónde se encontraba esta mujer? ¿De dónde era? Era de la tribu de Efraín. ¿Sí? Era una mujer casada, pero muy respetada, y ella sin duda cumplía funciones de dirimir conflictos y problemas, no solo a nivel local, pero incluyendo de tribus. Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Allí es donde estaba, allí era su sede. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Así que ella era una jueza. Ella dirimía cuando habían problemas. Mire que dice, y los hijos de Israel subían, probablemente más de una tribu, cuando tenían problemas. Vamos a ver a Débora, que ella nos diga cómo es la cosa. Tremenda la cosa, ¿no? Y ella envió a llamar a Barak, siendo profetisa, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí. Este Barak era de Neftalí. ¿Dónde está Neftalí? Miren, por aquí.
bien cerquita a Azor, donde estaba el problema. Bien cerquita, ¿verdad? Qué bonito es tener un mapa y ubicarnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice, y le reclama a esta profetisa, le dice a este líder, a Barak, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor? El monte Tabor, aquí está. ¿Ves? Le reclama, le dice, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. De Neftalí y de Zabulón, 10,000 hombres, reúnelos. Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Este tipo tenía 900 carros errados, era para asustarse. Y yo también me asustaría, a menos que alguien como Dios esté de mi lado, que eso cambia ya la ecuación, ¿no? Es diferente, si Dios va conmigo, ahora sí, como que no tengo miedo. Pero si voy solito, wow, está la cosa tremenda. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Miren este líder. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y no necesariamente ella está hablando de ella misma, es otra persona, ya lo veremos después. Continuamos leyendo. Y Jehová quebrantó a Sísara a todos sus carros. ¿Cuántos dije que tenía? 900 carros cerrados. Y a todo su ejército. Mientras Barak se supone que iba a reunir 10,000, yo no sé si 5,000 y 5,000, tanto de Neftalí como de Zabulón, pero tenía que reunir a 10,000. Me imagino que el ejército de Sísara era enorme, desproporcionadamente mucho más grande que esos 10,000 que pudiera haber reunido Barak. Dice, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y es que fíjese, ellos no estaban peleando, ¿no? No, estaban huyendo. Así que es bien fácil acabar con soldados que van huyendo que con soldados que están peleando contra uno, ¿no? Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo. Temprano les dije, acuérdense de los ceneos que decidieron habitar junto con los de Judá. Dice, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Así que este Sísara dijo, estoy aquí seguro, porque esta gente no está en conflicto con nosotros, estos ceneos. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, Jael era la esposa de este sujeto, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, ¿no? Sigilosamente, y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cegado de sueño y cansado y así murió. ¿No? Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Luego nosotros vemos en el capítulo 5 que hay una suerte de cántico de esta mujer profetisa y de Barak. Cantan ellos. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam. Dice, por haberse puesto al frente de los caudillos, al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel.
y hace mención de cómo el pueblo se había olvidado de Dios, cómo habían abandonado a su Dios. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? No, estaban ellos distraídos. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Y aquí viene algo interesante, dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Maquir era un descendiente de Manasés. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén, aquí viene una especie de queja contra Rubén. Nadie se llama Rubén aquí, no lo tomen personal por si acaso. Dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. En el 5:23 se menciona algo bien interesante, dice aquí, referente al ángel de Jehová, que profiere una maldición contra un pueblo, que se llama Meroz. Algunos no saben dónde queda exactamente, no se sabe si por aquí, pero dicen que alrededor de la región de Galilea. Dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra las fuentes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Termina el cántico. Este pueblo de Meroz era un pueblo hebreo, una aldea, que no vinieron a pelear a pesar de que estaban cerca. No participaron en la batalla, fueron cobardes, les interesó un comino lo que pasara, no sabemos. Lo cierto es que no obedecieron y por ello recibieron la maldición de nada más y nada menos que del ángel de Jehová. Y ese lugar, no se sabe qué pasó con ese lugar, ya no existe. No se conoce nada de ese pueblo y desapareció. Ok, mis hermanos, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Esto no parece ser muy complicado, ¿verdad? Es simplemente narrativa, es narración. Para la próxima semana leamos el capítulo del 6 al 9. Una pregunta. Sí, mi hermano. Ahí en el mapa están representadas 12 tribus. Sí. Me falta una. A ver. Leví. Oh, no. La tribu de Leví, sí, nunca recibió territorio asignado. Pero se menciona que son 12 tribus, entonces Sí. serían 13. Sí, son 13 en realidad. Son 13. No más que los levitas no tuvieron un territorio específico como las demás tribus, ¿no? Que tenían su lugar. Los levitas estaban en distintas ciudades en todas las tribus. Y su responsabilidad era guiar espiritualmente a las demás tribus. Esa era su función. ¿Sí? Pero ellos no recibieron un territorio específico para poseer. Pero ellos estaban distribuidos en todas las demás tribus. Una interesante pregunta. Mi hermano. La media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín se cuenta como una sola, ¿no? ¿Efraín y Manasés es una sola o es una y una? Manasés son dos, es una Sí. dividida en dos, Manasés se dividió en dos porque la mitad se quedó al lado oriental y la otra mitad pasó al lugar que originalmente Dios tenía planeado. Toda la tribu de Manasés debió pasar y ocupar un territorio aquí, pero pues ellos decidieron quedarse acá. Así como Gad y Rubén, y más después, conforme avanzamos en la historia de lo que pasó a estos pueblos,
que todo esto desapareció rápido. No fue el plan original de Dios. Fueron conquistados fácilmente. Otra pregunta. ¿Ahorita el pueblo de Israel está distribuido así? No. El pueblo de Israel, ¿cómo sería? Disculpen que esto no es un mapa, esto es un bosquejo nada más. Pero voy a tratar de ¿cómo estaría el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el pueblo de Israel creo que está más o menos así, va hasta más abajo, va hasta donde llega el mar Rojo, por acá, el mar Rojo, ¿sí? Y tiene por aquí más o menos, hasta por acá se queda, antes de lo que esto de aquí. Es un poquito, lo he hecho el mapa un poquito gordito, por decir así, ¿no? Debería ser de repente, encogerlo un poco así, ¿sí? Lo he hecho panzoncito. Ya, es lo que actualmente tiene el territorio de Israel. Y dijo que eran conquistados, que no era el plan de Dios, eran conquistadas las... Posteriormente, todas estas tribus fueron fácilmente conquistadas. Por la desobediencia, aunque el maná, Dios le mandó un juez para... El plan original de Dios era pasar el Jordán y poseer esta tierra. Ese fue el plan original de Dios. Pero las dos tribus decidieron hacer algo. Recuerden, igual para nosotros, Dios a veces nos permite hacer cosas y eso no necesariamente quiere decir que Dios está de acuerdo. Dios simplemente lo permite. Dios permitió a estas dos tribus quedarse allí. Yo diría, para el futuro ellos van a ver que fue para su mal. Dios lo permitió, Dios permite, Dios es soberano. Y Dios Dios respeta la decisión, la capacidad de decidir nosotros, cada uno de nosotros. Eso se llama libre albedrío. Dios no necesariamente nos pone como robots, decir, haces esto, haces lo de acá. No. Dios nos dice, esto es lo correcto, tú decides. Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, tú decides. Y si decidimos mal, Dios lo permite. Pero a los que somos verdaderamente hijos de Dios, aun aunque hayamos hecho lo malo, dice, todo resulta para bien, porque eso que escogimos como mal, Dios lo va a utilizar como disciplina después para corregirnos y hacernos crecer espiritualmente. Dios no desaprovecha las oportunidades. Interesante pregunta. Otra pregunta. ¿No más preguntas? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cuando nos alejamos de Dios, pues nos va mal. Porque si nos está yendo bien es por Dios. Si no fuera por Él. Eso es lo que el pueblo de Israel no entendía. Y lo repetía esto como un círculo vicioso, como un ciclo vicioso. Y vuelta y vuelta y vuelta. No aprendían. Y les iba mal y ya cambiaban y después otra vez volver a su andanza. Eso es lo que debemos aprender nosotros los creyentes actualmente, que Dios quiere que le busquemos a Él siempre y Él es bien celoso. Y miren que el pecado de ellos por los cuales Dios les enviaba estas opresiones no era precisamente porque, pues por decir, que no te has portado bien aquí, que no has hecho esto. No, era la idolatría. Es la idolatría lo que Dios más aborrece. Y la idolatría iba a estar ahí porque ellos dejaron a los pueblos que debieron votar, no votaron, no los arrojaron. Así que la idolatría estaba ahí a la puerta. Y era fácil que cayeron. En la clase anterior mencionamos también que la idolatría, recuerden, no necesariamente es tener ídolos pequeñitos ahí, de madera, de piedra, de metales o imágenes. No, ídolo puede ser cualquier cosa que nosotros ponemos primero antes que Dios. Puede ser mi familia, puede ser mi esposa, puede ser mi hijo. Si yo pongo a Dios primero que mi hijo se está volviendo un ídolo. ¿Quiere decir eso que tengo que ir en contra de mi familia? No necesariamente. Lo que debo hacer es poner las cosas en orden. Primero Dios, luego mi familia. No tengo que odiar a mi familia, no tengo que odiar a mi esposa, que odiar a mi hijo. Simplemente poner las cosas en orden. Número 1, Dios. Y luego ya sigue lo demás. ¿Está claro? Vayan a pensar, el hermano Miguel está enseñando en contra de la familia. No.
No me malinterpreten, por favor. De hecho, Dios quiere que tengamos una familia sólida. Jesús Yes. mismo lo dijo, el que ama más a padre, a madre, a hijo, a esposa, no es digno de mí. Así es. Y cuando dice ama más, quiere decir que le pone primero, antes que Dios. Nosotros tenemos que poner a Dios primero antes que nadie y que nada. Dios debe ser primero. Amén, hermanos. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. Gracias. Llévanos a la segunda parte para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, alabarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.